¿Ando por ahí? Hola, hola. Ahora Ahora estamos. perfecto. Bueno, súper. Vamos a esperar otra vez que se unan, ¿verdad? Sí, se están uniendo ahí. Seguir Lucho, escuchando. bienvenido Lucho. Rodrigo Jiménez, David Astorga desde Luque nos está escribiendo. Estaban conectada también Gina. Había gente de Bolivia. Ahí nos envían de España también. Desde España, Irra, bienvenido. La República de Luque presente. Sheila Artaza, un besote. También está. ¿Desde dónde estás, Sheila? Sé que estás en España. Mucha gente de España conectándose. Andrea Valls, también bienvenida. Se están uniendo. Vamos a esperar que se unan un poquito más. Sid Franco es de Brasil. Bienvenido, Sid. ¿Qué tal por ahí la situación? Empresario de Brasil también. Barbie me contó que iba a estar cocinando hoy y que iba a estar ahí escuchando nuestra live también. Así es que buenísimo. Bienvenida, Barbie. Aprendiendo. Aquí está Leo Valls, bienvenido también. Él es empresario de Madrid, el área de gastronomía. Comentanos un poquito, Leo, cómo está la situación por allá y cómo se están manejando. Lo último que yo recibí hoy, esta mañana, también hablando con un economista de Brasil, ellos están mucho con la lucha de poder iniciar e implementar lo que es el aislamiento de forma vertical. O sea, que lo que están ya no horizontal, que sería todo el mundo en casa aislados. Esto está pasando en Alemania. Se decidió en Alemania ya este tipo de aislamiento, para que haya personas que cumplen algunos requisitos de seguridad puedan volver a trabajar, como en el área de la gastronomía y demás. Por eso te pregunto, Leo, allí en Madrid, vos que sos dueño de un local de gastronomía, ¿cuáles son las novedades que ustedes tienen actualmente y cómo está nuestra comunidad por allí, verdad? Bienvenida Gina de Bolivia, bienvenida. Adrián también está en el área de gastronomía aquí en Paraguay, bienvenidos. Bueno, se están conectando ya, la verdad que bastante. Santiago, bienvenido. Estábamos comentando, nos habíamos quedado, Humberto, justamente en esta parte de la información, ¿verdad? Sí, o sea, entonces, yo veo como que esta pandemia vino para quedarse, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? Sí, primero va a ser pandemia, pero después yo creo que tiende a regularizarse, digamos, en cuanto a que se descubra o no se descubra una vacuna. Estas medidas iniciales no van a poder seguir para siempre. En algún determinado momento hay que salir de vuelta a hacer los trabajos que normalmente hacíamos, ¿sí? No sabemos nomás cuándo va a regularizarse eso, ¿sí? Pero si nosotros pensábamos que después de esto todo va a volver a la normalidad, yo creo que así como conocíamos nuestra vida antes, ahora ya no va a ser así. Creo que esta enfermedad, así como dijiste al principio, ¿verdad? Que podemos tener otras enfermedades similares a esta que nos vuelvan a afectar y que podamos estar de vuelta metidos ante una situación similar. Entonces vamos a tener que volver a hacer lo mismo, pero como decías vos, esa oportunidad de hoy ya la tenemos asumida, o sea, ya entendemos, ya pasamos por esto una vez y ya sabemos qué hacer para la siguiente, digamos, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de las medidas que se tomaron a nivel mundial en ese momento, cuando nos agarró la primera noticia de la pandemia, nosotros veíamos que los países del primer mundo tenían una estrategia, tenían unas medidas que nosotros bien veíamos que no podíamos desarrollar de la misma manera, digamos, nuestra infraestructura de hospitales, ese tipo de cosas que nosotros, perdón. Los recursos son diferentes. No, los recursos, evidentemente, nosotros no estamos de ese lado del mundo en donde evidentemente todo se hizo mucho más antes que nosotros y todo se hizo mejor, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde veíamos que esas potencias mundiales que tenían sus propias estrategias, tenían esos resultados que para nosotros fue, digamos, desastroso en el sentido de la cantidad de muertes, los contagios, y que nosotros tengamos
también eso iba a ser fulminante para el país, ¿verdad? Entonces, si bien las medidas que se tomaron, algunos, yo me acuerdo que veía los propios parlamentarios, decían, no, pero esto es tan loco, ¿cómo van a hacer estas medidas? No podemos tomar esa medida precipitada, que es muy temprano para poder hacer eso, son solo 2 casos, pero quieran o no, esas medidas hicieron que hoy, digamos, nos guste o no, hoy nos tenga en esta situación de somos uno de los países con menos afectados, menos muertos, probablemente, ¿verdad? Si bien puede que la gente diga, sí, pero acá no se hacen las pruebas que se hacen en otras partes del mundo y eso es lo que estamos fallando ahora mismo. Sí, en cuanto a contagio puede ser, pero en cuanto a muertes yo creo que estamos muy bien y eso solamente pudo ser por las estrategias que se tomó, digamos, para tener eso al principio. ¿Cuál es lo que fue el problema con esas medidas? Que primero se cortaron todas las ¿cómo se llama? Las actividades en público, ¿verdad? La idea era dejar un poco sin afluencia de público para evitar la expansión. Eso hizo que inmediatamente impacten esas personas que tenían actividades al aire libre, qué sé yo, la gente que se dedica al deporte, ¿verdad? Futbolistas, clubes, los cines, los shopping ya cerraron al poco tiempo. O sea, todo eso hizo que sean medidas paliativas para ese momento, pero ¿por cuánto tiempo, verdad? Y ahí es donde nos encontramos en una situación donde antes no teníamos, y bueno, tener que ver qué hacer luego era la constante, digamos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, otra vez, esta pandemia nos impacta a todos, pero de forma diferente, porque bien sabes que las actividades financieras, por ejemplo, no se cortaron, a las empresas que tienen que ver con el transporte, la logística, los de blanco están trabajando, o sea, hay un grupo que sigue trabajando, hay un grupo que no está trabajando, y otra vez, hay un grupo de gente que está trabajando que recibe evidentemente su salario como siempre, y del grupo que no está trabajando hay algunos que sí reciben su salario de la misma forma y hay otros que pararon de recibir ingresos, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros, para poder decir que tenemos una situación que nos afecta de forma diferente a cada uno, vamos a tener que tomar medidas diferentes en cada caso. O sea, por eso decía al principio, no va a haber una sola receta para todos, porque no todos estamos en la misma situación. Entonces, diciendo eso, lo que tenemos que entender es que si no estamos en la misma situación, vamos a ver algunos que están en su casa, que están en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todas las redes se ve como la gente pudiente, que está en un nivel diferente, comparte su asado, comparte su whisky, comparte su champán. Otros, mientras tanto, no tienen nada que comer, otros están, digamos, con el queso en la boca, no sé qué hacer para poder salir de esta, no tengo ingreso, el gobierno no me ayuda, ese tipo de cosas. Entonces, para poder convenir y poder decir, vamos a hacer medidas, no digo que tengan que ver con cada situación, entonces vamos a tratar de hacer vamos a agrupar a las personas, ¿sí? A ver, para que yo pueda dar a entender mejor a ustedes, voy a formar 3 grupos. El primer grupo de gente, desde mi punto de vista, van a conformar aquellas personas que no tienen un salario fijo. Deben salir a trabajar para obtener su ingreso diario, ¿sí? En el grupo 2, con respecto a ese grupo, creo que ingresaría acá. Ilse nos estaba haciendo una pregunta. ¿Qué pasaría así para un emprendedor? ¿Cuál sería una opción para solucionar el problema? Creo que un emprendedor entraría en ese primer grupo entonces. Sí, correcto, porque para entender, o sea, si vamos a decir que acá están todas las personas que no tienen salario fijo, los emprendedores no tienen salario fijo, a no ser que, no sé, haya cerrado un contrato por un año y que venga, digamos, en función a ese contrato un importe fijo todos los meses, es una cosa. Pero normalmente el emprendedor no tiene nada fijo, o sea, normalmente lucha, si trabaja. claro,
contrato, pero es por servicio. Si ese mes se le canceló el servicio que estaba haciendo porque la gente de la empresa no se junta, entonces tampoco va a percibir el dinero. Claro, entonces, en el primer grupo para mí están aquellos que no tienen salario fijo y tenían que salir sí o sí a trabajar, ¿verdad? En el grupo 2 mentalmente vamos a tratar de graficar eso, ¿sí? En el grupo 2 van las personas que tienen un salario fijo, asegurado, por ser o funcionario público o de empresas que en la pandemia se exceptúan y trabajan de igual manera, no sé, la financiera, estas empresas, los supermercados 24 horas, por ejemplo, que están trabajando de todos modos con las medidas, pero sus empleados, digamos, reciben igual un salario, ¿verdad? Entonces, puede ser que trabajen en horario reducido. Tengo, por ejemplo, mi cuñada y mi hermana están en los bancos y ellas me cuentan, no, ahora nuestro horario se redujo, no nos vamos todos los días, y yo siempre les pregunto, ¿y pagan igual su sueldo? O sea, ¿están recibiendo? Sí, estamos recibiendo, hasta el momento en teoría tenemos que recibir nuestro sueldo. Entonces, en ese grupo están esa cantidad de personas. Y después tengo un grupo 3, que podemos decir que son las personas que son dueñas de negocios, y ojo que estos negocios pueden ser pequeños, medianos o grandes, ¿verdad? Entonces, si dividimos la situación en 3 grupos, vamos a poder ver cuál es la situación de cada grupo. Entonces, ya que estamos hablando de los grupos, recuérdense del primer grupo, aquellos que no tienen salario fijo, donde decía la persona que escribía ahí los emprendedores metidos adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacían antes de la pandemia?